¿Será pecado quejarse con Dios? ¿Será malo que nos acerquemos delante de Él y le digamos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? En muchos salmos vemos al salmista quejándose delante de Dios. Quizás lo que está mal para el cristiano es quejarse de Dios, pero sí se nos permite quejarnos delante de Él, porque muchas veces como creyentes no vamos a entender el porqué de las cosas injustas que nos pasan. En el Salmo 10, el salmista le empieza preguntando al Señor, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? Mire, van a haber veces en la vida del cristiano en que sentimos a Dios lejos de nosotros y te escondes en el tiempo de la tribulación. Nos da la apariencia de que el Señor no está con nosotros. Nos sentimos solos. Es por nuestra debilidad humana que nuestros ojos no pueden ver al Señor y por eso nos va a parecer así. Pero el Señor nos está animando este día. Cuando te sientas solo, te sientas afligido, sí se nos permite quejarnos delante de Dios. Venir delante de Él es un acto de fe. Muchas veces no nos van a hacer una alabanza, sino una queja. Pero es válido, el salmista lo hacía. El mismo Señor Jesús en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si el Hijo de Dios se sintió así, usted y yo como discípulos de Cristo, Él dijo en su palabra, el discípulo no es mayor que el maestro o que su Señor. Si así le hicieron injusticias al Señor, usted y yo podemos estar seguros que muchas veces nos van a atropellar nuestros derechos. Y eso es lo primero que aprendemos aquí en el Salmo capítulo 10. En este mundo tendremos persecución. Por ser cristianos, a causa de la justicia de Cristo en nosotros, el mundo no nos va a amar, nos va a aborrecer. Esto no significa que como cristiano vas a tener una vida terrible, ¿verdad? Y siempre te van a pasar cosas malas. El Señor, al contrario, Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Fuera peor enfrentar la vida sin Cristo, pero siendo cristianos tenemos que estar apercibidos que el enemigo y el mundo nos va a aborrecer. Esto ha sido así desde el principio, no nos debe de sorprender. Por ejemplo, Caín odiaba y perseguía a Abel, le tenía envidia. Eran hermanos, pero Abel podríamos decir que era el cristiano, era el que se apoyaba en ese sacrificio. Eso representa la fe de Abel. Y Caín dependía de su propio esfuerzo, de sus propias obras, de su propia idea de cómo adorar a Dios. Así que Caín odiaba tanto a Abel que lo terminó matando. Más adelante en el tiempo vemos a los hermanos de José que detestaban a José y lo vendieron como esclavo y le mintieron a su papá diciendo que se había muerto, que una mala bestia lo devoró. Había persecución del impío contra el justo. Vemos también que el hijo Ismael, uno de los hijos de Abraham, hostigaba y se burlaba de Isaac porque era el hijo de la promesa. Y ya en los tiempos de Jesús, por supuesto que los fariseos, los religiosos, las personas de este mundo, en su mayoría rechazaban al Señor. Tal fue el rechazo que lo llevaron a la cruz. Este Salmo 10 bien podría estar en boca del Señor. ¿Por qué estás lejos? Él dijo, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Imagínese al Señor diciendo con arrogancia, el malo persigue al pobre. Al Señor Jesús lo acusaron injustamente, lo calumniaron, lo amenazaban de muerte, lo llevaron a la cruz, le hicieron un juicio injusto. Después de Cristo, a los cristianos los perseguían. Nada más mire Pablo cómo perseguía a la iglesia, ¿verdad? Y estuvo presente cuando apedrearon a Esteban. Pablo perseguía a los cristianos, los echaba en la cárcel y los obligaba a retractarse y a blasfemar y a negar su fe. Así que lo primero que aprendemos hoy es que en este mundo vamos a tener persecución. Pero Jesús dice, bienaventurados somos cuando nos persigan. Es confirmación que vamos por el camino correcto. Y también el Señor se va a encargar de recompensar. Oiga lo que el Espíritu le está diciendo este día. El Señor Jesús te defiende, Él pelea por ti y Él te va a recompensar cuando te persigan. Hoy tenemos países donde es prohibido predicar el Evangelio. Hay misioneros que están siendo perseguidos hoy mismo. La iglesia perseguida necesita mucho las oraciones de los santos. Debemos de orar para que Dios nos fortalezca y nos sostenga en medio de la persecución. En segundo lugar, no solo va a haber persecución, vamos a enfrentar injusticia. Quizás usted y yo no somos como esos misioneros que están en países donde es prohibido predicar, donde los matan o los persiguen por creer en el Señor. Eso se da hoy en día. Pero quizás nosotros aquí en la parte occidental lo que enfrentamos es la burla, la presión y el rechazo de la cultura.
cada vez más los cristianos son vistos como anticuados, religiosos, retrógradas. Nos van a llamar intolerantes. Solo por nuestra fe, que es conforme a la palabra, van a decir que tenemos un discurso de odio por decir, por ejemplo, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer así nacido, cosa que así lo diseñó el Señor y está en la palabra, o por negar la ideología de género, ¿verdad? Que una persona es neutra, no es ni hombre ni mujer y que él puede decidir qué es, que hay un montón de géneros diferentes, que no solo está hombre y mujer. Es decir, el mundo cada vez más le ofende decir que hay una verdad absoluta, decir que hay un Dios y que nos debemos someter a Él, decir que hay una religión verdadera que es el cristianismo, porque Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí, yo soy el camino. El mundo y la cultura rechaza eso, van a decir que tenemos discurso de odio y nos van a perseguir. Sin embargo, usted y yo, a pesar de las injusticias, mire, a usted le pueden hacer rechazo en el trabajo, los compañeros de trabajo o el jefe. Las personas se pueden burlar de usted porque no participa en las cosas de este mundo. Pero el cristiano se tiene que mantener firme en lo que cree y eso sí, predicando el amor de Cristo a un mundo que se pierde sin Él. Usted y yo no nos tenemos que poner a la defensiva cuando nos persigan o nos hagan injusticias. Nos podemos quejar con Dios como lo hacía el salmista y comprender que estas personas están muertas espiritualmente. Usted y yo no podemos cambiar a las personas, pero sí podemos comprender que están muertas espiritualmente y entonces orar por ellos y pedirle al Señor que los convierta con el mensaje del Evangelio. Tenemos que hablarles del amor de Cristo. Aquí en el Salmo 10 se nos permite ver el corazón del malvado, del que persigue, del que se burla. Dice en el versículo 3, el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos todo el tiempo. Sus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Y ahí sigue describiendo el Salmo 10 cómo es el corazón del malvado. Dice el versículo 6 que en su corazón dice, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Usted sabe que de la abundancia del corazón habla la boca. Si ellos están muertos espiritualmente, por eso se comportan como lo hacen. Debemos de orar y debemos de hablarles del amor de Cristo, que es lo único que los puede cambiar. Pero no se desanime, quéjese con Dios y confíe que el Señor ha visto todo. Él es un Dios de justicia y Él nos defenderá. El salmista no termina quejándose, termina confiando que el Señor es justo y que Él hará justicia. Mira el versículo 12, le dice, levántate Jehová, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Y mira el 14, tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. Estar seguro que el Señor ha visto esa injusticia y esa persecución y que Él va a hacer justicia, nos hace tener paciencia. Mire, tenga paciencia si le están haciendo injusticias en su trabajo, en su familia, rechazos hasta de sus miembros de su familia por su fe. No se resienta con ellos. Digamos como el Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ayúdame, Señor, a demostrarles tu gracia y tu amor. Y el salmista termina confiando que el Señor ya le escuchó. Mira el 17, dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones tu corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido. Nuestro Señor Jesús le dijo al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio poder y autoridad. Y así el Padre ahora nos dice, hijo mío, no temas en esa injusticia, confía en mí, ten paciencia, ama a tus enemigos, yo te voy a exaltar hasta lo sumo. Yo te doy poder y autoridad para que vayas y prediques mi nombre, te ganes para Cristo, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a las personas en tu comunidad. Confía en el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros.